¿Cómo le va? Un gusto estar con ustedes a través de los protagonistas del fin del mundo. Estamos en un lugar histórico realmente. Estamos en el patio de las Palmeras, entrada de la Casa de Gobierno, la Casa Rosada, en Capital Federal. Porque hoy los invitamos a recorrer distintos sectores de esta casa histórica, sede del Gobierno Nacional. Pero estaremos hablando con lo que decimos nosotros amablemente, los personajes, aquellos que están detrás de la escena, el periodista, el mozo, choferes, etc. Mucha gente trabajando en este lugar, en esta Casa Rosada. Así que los invitamos hoy en Los Protagonistas del Fin del Mundo a hacer esta recorrida. Vamos ya a introducirnos en este tema, en esta recorrida, que no va a ser la última, porque tenemos programado una nueva visita a la Casa de Gobierno, a la Casa Rosada, en Capital Federal, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Allí fuimos recibidos por un periodista de ya varios años trabajando en este lugar, que es Mario Puerta. Mario es, de alguna manera, forma parte del grupo de periodistas que preparan la síntesis de noticias, entre otros temas, ¿no?, para el presidente o la presidenta de turno. O sea, una recopilación de las principales noticias del país y del exterior. También es quien acompaña, Mario, al presidente o a la presidenta en su recorrida por el interior del país o en el exterior. Es quien tiene directa relación con los medios de prensa, justamente trabajan para los periodistas, lo que antiguamente se llamaba el corralito, que se ponía para poner a los camarógrafos, fotógrafos y periodistas, que ahora ya tiene otro nombre mucho mejor, acorde a la tarea que realizan. Bueno, parte entonces que estará acompañado de algunas imágenes que fuimos tomando de los distintos sectores de la Casa Rosada. El testimonio de Mario Puerta. Mario, gracias por recibirnos. Yo diría que sos uno de los históricos, amablemente te lo digo, sí, de esta Casa Rosada, esta Casa de Gobierno. ¿Estás trabajando aquí desde el año 78? 1 de abril de 1978, sí. Bueno, o sea, un pibe. 19 años. 19. Cumplí los 20 de junio de ese mismo año. Bien. Bueno, y a partir de allí, del 78 a este 2022, sí, distintos hechos históricos de la Argentina, seguramente lo has vivido. Ese proceso de dejar la época de la dictadura militar y comienza la democracia. Sí. Bueno, ¿cómo lo fuiste viviendo vos a lo largo de los años, todos esos momentos? Bueno, mira, con relación a cuando empecé, fue, ya te dije, el 1 de abril del 78, en la Secretaría de Información Pública, que ahora es el Salón Eva Perón. Y bueno, empecé como cadete, como todo chico de esa época. Recién salido de la conscripción. Fui uno de los primeros de la clase de 1958, 18 años, que entró a hacer el servicio militar. Claro, cuando se cambió. Exactamente, sí, exactamente, se cambió. Y bueno, después que hice 14 meses y medio en Campo de Mayo, vine a trabajar a Casa de Gobierno por intermedio de un familiar que tenía acá en la Secretaría. De ahí empecé a hacer cosas de cadetería, íbamos, veníamos, nos mandaban a todos lados. Y con el pasar del tiempo empecé a estar adentro, a atender el teléfono, después me fui perfeccionando. Y después que pasamos malos momentos en el año 82, sí, deben recordarlo, el conflicto con Malvinas, vino la democracia con Alfonsín,
el padre de la democracia, ¿no? Con la democracia. Y bueno, ahí seguía en la Secretaría de Información Pública hasta el año 87, que se disuelve la Secretaría, y pasé a la Dirección General de Difusión. O sea, acá estábamos en 25 de Mayo y Tucumán. Ahí estaba encargado de hacer las repercusiones de los medios, de los diarios, traérsela acá al doctor Alfonsín y dejarla. Y bueno, en el año 89, cuando asume el presidente Menem, me traen nuevamente acá, empecé a hacer la síntesis de prensa hasta el año 90 y bueno, después me dijeron un día, empezás a viajar y es el día de hoy que estoy en... ¿Haces coberturas en viajes presidenciales? Coberturas de viajes presidenciales, sí. Bueno, es para quien te está viendo escuchando, que esto que decís de recopilar información, claro, es darle al presidente del momento una síntesis de lo que dicen los diarios. Exactamente, se llamaba síntesis de prensa. ¿Viste? Síntesis de prensa justamente para eventualmente poder responder a lo que va saliendo, los títulos de los diarios, ¿no? Sí. El trabajo que ustedes realizan, que muchas veces no es conocido, y esta es la intención humildemente del programa, tal vez no sea muy reconocida, pero ustedes trabajan de sol a sol, más allá que pueda haber guardias, turnos, pero es un trabajo bastante intenso, ¿verdad? Sí, bastante, muy intenso, porque nosotros trabajamos para el periodista. Trabajar para el periodista significa ir a una actividad que la vamos a hacer previa a que vaya el presidente y buscamos el mejor lugar, mal dicho corralito de prensa. Sí, el famoso corralito. El famoso corralito. Que genera discusiones y protestas con los medios. Con los medios, exacto. Ahora le digo sector prensa. Entonces ahí los ubicamos, tratamos de ubicarlo, que estén a veces pueden estar confortablemente en el lugar, con el audio para el grabador o para el micrófono, la tarima para el fotógrafo, para que tenga una buena visión, un lugar. Bueno, lo que estamos haciendo es eso. Son los responsables de la previa de una visita presidencial. Exactamente. ¿Y cómo es trabajar ya directamente en este lugar tan histórico? ¿Cuáles son tus sensaciones? Acá han pasado presidentes, acá está gran parte de la historia argentina. Sí, es lindo, es lindo. Yo siempre lo dije, hubiera sido ferroviario como mi viejo, pero me apasioné con el periodismo, me puse a estudiar un poco de periodismo, me fui empapando en todo y bueno, después estar al lado de un presidente, que no fue uno, fueron varios los que tuvimos, nosotros por lo menos, estar en el despacho, llevar en las audiencias, llevar a los fotógrafos, camarógrafos, después hacer conferencias de prensa, dirigir conferencias de prensa, con presidentes, sin presidentes. Exacto. Mario, hablando de periodistas o periodismo, para vos, ¿cuáles son los referentes o los periodistas históricos de esta Casa Rosada? Mirá, el referente número uno histórico, Roberto Di Sandro, el Tano. Mi segundo padre. La verdad que hablo con él todos los sábados, o cuando a veces puedo. Después en prensa podemos hablar de Víctor Bullé, histórico. Fotógrafo presidencial. Que me lleva 42 días de antigüedad. Claro. Él entró en febrero y yo entré en abril, bueno. Y después, bueno, podemos, no sé, otras personas que a lo mejor después podemos saber, si te parece. Simón, un mozo, que es histórico también, 40 años. Y después podemos ver un periodista también, que también es histórico, Gustavo Abubará. Ahí lo vamos a ver. Bueno, y ya para ir cerrando, sí. Danos un mensaje, ¿qué es para vos trabajar en prensa de Casa de Gobierno? Algo dijiste, pero me gustaría... Sí, qué difícil dar un mensaje, ¿no? Porque la verdad que conozco, estoy en cámara. Es difícil, pero yo aliento a que los chicos estudien periodismo, que es lindo, es una linda, para mí una pasión fue. Perfecto. Lo último, y ahí cerramos, sí. Estuviste en Tierra del Fuego. Sí. A raíz de tu trabajo. Habré estado 4 veces, sí estuve. Muy lindo lugar en Tierra del Fuego, en Ushuaia. Estuve en Río Grande, entregando unos certificados a unos estudiantes el 9 de diciembre del año 92. ¿El certificado dijiste que entregabas? Sí, los certificados, no, yo no. En esa época entregó el doctor Menem.
los estudiantes. Certificados. Sí, sí, un certificado de estudios. Bien. Mario, muchas gracias y seguimos recorriendo con vos. Bueno, con mucho gusto. Vamos ya al corte en este segundo bloque con más imágenes, con más videos y más fotografías de esta recorrida por la Casa de Gobierno en Buenos Aires. Continuamos en esta recorrida. Muchas de las notas realizadas en ese histórico, ustedes ya vieron imágenes, Patio de las Palmeras, que es la entrada a la Casa Rosada. En este caso vamos a hablar con otro periodista, hablamos con otro periodista de Casa de Gobierno, que es Federico Valls, pero con una particularidad. Federico no siempre trabajó en estos últimos años en la Casa de Gobierno de la Presidencia, sino que trabajó directamente con el actual Papa. Estamos hablando de en ese entonces cardenal Bergoglio, el Papa Francisco. Trabajaba con él como vocero de prensa, secretario de prensa en el Arzobispado de Buenos Aires, pero con una historia, la verdad, muy interesante porque esto surgió de casualidad, esta posibilidad de conocer al actual Papa Francisco. Todos los detalles en esta entrevista con Federico Valls. Federico, recién yo decía en el copete para presentarte que uno recorriendo la Casa Rosada se puede encontrar con gente muy interesante por la actividad o relación que ha tenido con grandes personajes, como por ejemplo, entre otros, y ya no estamos hablando ni de un presidente, ni un ministro, ni un político, sino que estamos hablando del Papa, el Papa Francisco. Contanos un poco cómo es tu relación con el actual Papa, Bergoglio. Bueno, es una relación para mí de cercanía, yo lo siento como un padre a él. De hecho, cuando le escribo, cuando hablo con él, cuando tengo la oportunidad de visitarlo, lo trato como padre. Padre tal cosa, padre tal otra. Entonces, se mantuvo eso que comenzó hace muchos años, allá por el 2007, y fruto de San Cayetano. Yo en ese momento, en febrero del 2007, estaba a pocos meses de ser papá, no tenía un trabajo estable. Entonces, uno de esos días, viajando en el tren con mi mujer, ella con una gran panza sentada, en ese verano del 2007, un nene de esos que te reparten estampas, ¿viste? En el tren, que te quieren dar algo, a cambio de una moneda, a cambio de... Me tiraba de la remera, y yo concentrado, ¿viste? Enfrascado en esa preocupación de no tener un trabajo fijo, que se venía el parto, que nacía mi hija, tantas cosas que a uno le pasan cuando sos papá por primera vez. Claro. Mi mujer mira al nene y le dice, ¿qué le querés dar a él? Y el nene, chiquitito de 3, 4 años, no mucho más, le da una estampa. Mi mujer la mira, sonríe, me la muestra y me dice, mirá, le vamos a rezar una novena. Yo miro, la estampa decía San Cayetano. Para mí, debo reconocer que San Cayetano no me decía nada, nada de nada. Entonces, a mi mujer le digo, mirá, la verdad que rezar, pero tengo que buscar trabajo, no sé, tendré que esforzarme más todavía. Me dice, no seas incrédulo, vamos a rezar una novena y vas a ver. Bueno, terminamos de rezar en la novena San Cayetano, en los pocos días me llaman y me estaban ofreciendo trabajar en el Arzobispado de Buenos Aires con Bergoglio, a quien yo no conocía tampoco. Y bueno, la providencia, San Cayetano y la providencia hicieron que a los pocos días yo tuviera un trabajo. Y trabajé con Bergoglio hasta que me dijo, Federico, nos vemos a la vuelta. ¿Trabajaste como vocero? Secretario de prensa y hacía también un trabajo exactamente. Del arzobispado. En el arzobispado, toda la relación con los medios, con los periodistas. Mi jefe directo era él. Y bueno, hasta que tuvo que viajar a Roma. Ahí volvemos a esto. Sí. Te dijo, Federico, nos vemos. Federico, nos vemos a la vuelta. Y está esperando todavía. Y todavía lo estoy esperando. Y de hecho le dije, bueno, padre, ¿usted vuelve? Sí, me dice, ¿por qué? Bueno, si vuelve traiga alfajores. Como chicaneándolo, peleándolo un poco. Se ríe, me dice, sí, voy a volver, portate bien,
y se fue y bueno, nada. Me imagino vos viendo, no sé, en la televisión, aunque tuvieras un contacto directo, y de pronto dice, habemos papa, viste la famosa frase, y era Bergoglio. ¿Cómo fue? ¿Cuál fue tu sensación en ese momento? No, me quedé helado. ¿Viste cuando te dicen eso? Hay gente que me contaba, me decía, no, frente a tal cosa, no reaccioné, me quedé duro, y yo no podía creer que alguien se pudiera quedar duro. ¿Viste el famoso de no reaccioné? Sí. A mí me pasó eso, no reaccioné. Pero a mí me pasó doblemente, porque después de la fumata blanca, un colega me escribe un mensaje de texto, me manda un mensaje de texto que decía, felicitaciones Fede, tu jefe es el Papa. Yo estaba en la oficina acá, frente a Plaza de Mayo, con 2 o 3 personas, me quedo duro. Estas personas me dicen, Fede, ¿qué te pasa? Les muestra el mensaje y me dicen, no puede ser. Esperamos ansiosos que se corriera la cortina y efectivamente, cuando lo vemos salir, dijiste, a ese lo de conozco. blanco, dijimos, y era el mismo, ¿viste? Cuando vos decís, es el mismo pero de blanco, pero bueno, fue una sensación, ¿viste? Un cúmulo de sensación, esto que no lo podés creer. Bueno, el orgullo de haber estado con él y esta relación que me decías que se sigue manteniendo hasta el día de hoy. Se mantiene, conversamos, próximamente tengo un viaje de trabajo y ya tengo confirmado que lo voy a ver, que nos vamos a encontrar. El orgullo, por un lado, el agradecimiento de que él sigue siendo el mismo, ¿no? Porque eso es lo que me impresiona. Me da mucha alegría, pero digo, no cabía duda que conociéndolo iba a ser así. Pero en ese entorno vaticano, seguir siendo el mismo, él, de puño y letra, que contesta las cartas, que te pregunta cómo estás, que te recibe en la puerta, como uno lo ve que sale, ¿no? Con vestido de blanco, sin demasiada ornamentación, siendo él los miércoles en las audiencias. La verdad que eso también a uno te llena de orgullo más todavía. Sí. Gustavo Abu Arab es otro periodista de la Casa Rosada. Él ingresó justamente el 10 de diciembre de 1983, cuando asumió el entonces presidente Raúl Ricardo Alfonsín. Gustavo es un apasionado del periodismo, es un hombre que ha trabajado hace muchos años y lo sigue haciendo hasta el día de hoy. Y él también eligió ese sector, el Patio de las Palmeras, porque nos va a contar varias historias de ese lugar, el jardín, la fuente, los dibujos que engalanan todo el entorno de ese lugar tan histórico, tan apreciado y tan visitado de la Casa de Gobierno. La nota. Gustavo, hablamos con un colega tuyo, Mario, que nos hablaba de los históricos de la Casa Rosada. ¿Y vos estás acreditado aquí? ¿Desde qué época, Gustavo? Y desde el día de la asunción del presidente Raúl Alfonsín. Bueno, Gustavo, fuera de cámara decíamos, bueno, vamos a hacer la nota aquí, allá, en el primer piso, sale el periodista, y dijiste, no, hagámoslo en el Patio de Palmera. ¿Por qué esa referencia? Bueno, este es un lugar clave en la casa porque está muy contiguo al Salón de los Bustos, donde podemos ver pasar al presidente, a los funcionarios, y además el funcionamiento en sí de la casa, todas las galerías, todo lo que significa el Ministerio de Interior, la Secretaría Legal y Técnica que está a mi derecha, están todos los funcionarios en movimiento, yendo, viniendo, y esa es oportunidad para poder hablar con ellos y poder tener información. Bueno, y corriendo, ¿no? De un lado a otro. Exactamente, acá cualquier movimiento son mínimo 200 metros. Bueno, pero están atentos siempre, bueno, lo que estamos mostrando es esto, el backstage, el detalle de la escena. Siempre están atentos al movimiento, más allá que seguramente cada área les avisará, ¿no? Pero atentos al paso de algún ministro o al mismo presidente. Claro, aquí el movimiento de las personas es fundamental y fundamental también tener cierta trayectoria de conocer gente, porque acá de lejos vos podés ver una persona y es la noticia de la semana. Claro. Entonces llegó Sergio Massa, está el presidente por nombrar su ministro de Economía, imagínate el valor que tiene eso, ver en ese momento y en directo, ver qué gesto tiene, cómo llega, todos los detalles, todo eso está en el peso del periodista, fundamentalmente para contarle a la gente que esto lleva tiempo, mucho tiempo. ¿Y saben qué? ¿Por qué? Paciencia. Porque a veces la gente piensa que tener una noticia son 5 minutos, a veces son 7 horas. 5 horas de estar parado en una puerta esperando que algo pase. Y eso es solamente si tenés paciencia. Y vocación. Y vocación, porque uno ve pasar, por ejemplo, por la puerta del Salón de los Bustos,
todos los colectivos, ¿no? Vos imaginate los años que yo he visto pasar gente, generaciones, con los colectivos pensando en el problema del día, y nosotros de este lado esperando qué decisión se iba a tomar, qué iba a pasar con la Argentina. Eso es un poco el recuerdo y la relación que tenés con esta casa. Y muchas anécdotas, supongo, que estás hablando desde el 83 hasta ahora, has conocido a todos los presidentes que han pasado por aquí. ¿Algunas anécdotas que me puedas contar? Que vos Bueno, contar? te puedo hablar de los baldes de Alfonsín. Cuando el presidente Alfonsín llegó a esta casa, la casa estaba semidestruida. Toda la parte del frente prácticamente eran salones con los techos que llovía, estaban con aberturas en los techos. Y en el despacho presidencial no era la excepción. El presidente Alfonsín puso 2 baldes rojos en su despacho por el tema de la cosa. Acá atrás mío, un presidente hincha de River, que tenía patillas, ya sabrán quién es, y venía del norte, y riojano, puso pescados rojos y blancos. Por el fanatismo por River. Por el fanatismo. Acá que ven estas flores, estas prímulas, cuando inició su mandato Cristina Fernández de Kirchner, ¿qué hizo? Trajo una flor roja y era la alegría del hogar. Son detalles, ¿no? Una presidenta que llega y pone alegría del hogar en la Casa de Gobierno es todo un dato. Son pequeños detalles que hacen a lo que uno a veces piensa que no está muy correcto, que es la decisión unilateral de muchos presidentes de cambiar cosas sin haber visto bien de qué se trataba, porque muchas veces se hacen cambios en función de la tradición y la historia de la casa, pero muchas veces se han quitado, por ejemplo, durante la administración de Mauricio Macri, la escalera que nos dolió a todos, la escalera de Balcarce 50, todo mármol de Carrara, y se construyó una escalera de servicio como si fuera de un edificio horizontal en la Casa de Gobierno. Sabemos que hay problemas con la estructura de la casa, esto sí quiero marcarlo. El Salón Blanco es el punto más débil de toda la casa, mucha gente no se puede hacer, y si ustedes miran los cimientos de la casa, acá hay humedad que viaja, la humedad se mueve. Y por último, les voy a contar una anécdota de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner. ¿Ven ustedes todos estos dibujos? Sí. Toda la casa que está pintada, debajo, todo hay dibujos de este tipo. Cuando le dijeron a la presidenta cuánto era, en su momento, cuánto era la plata para hacer toda esa tarea, no prosperó, pero muchas partes de la casa se quitaron la pintura original y aparece este tipo de situaciones. Un año de trabajo, se decían que había símbolos masones, que por eso lo taparon, y un día vino a conversar conmigo acá, justamente ahí, la presidenta, estuvimos hablando, y les cuento la anécdota. Yo tenía colgado acá un grabador, ¿sí? Y ella me miraba a mí y miraba el grabador. Me miraba a mí y miraba, como decir, no se te ocurra. No se te ocurra, claro. Ojo con lo que haces. Claro, preguntarle, porque en ese momento, como me decía últimamente Martín Guzmán, no está previsto que hable con ustedes. Siempre no estaba previsto, entonces no hablábamos. Hay presidentes y presidentas, no hay presidentas. Algunos más difíciles, otros menos difíciles, algunos con más acercamiento a ustedes y otros no. ¿Tenés estas diferencias? Sí, absolutamente, sí, porque si hay alguien que a la mayoría de los presidentes que han pasado siempre les digo, pero presidente, como se lo dije a Néstor Kirchner, si usted explica y los periodistas escuchan y comprenden, ¿qué mejor comunicación que esa? Porque quiere decir que cuando vayan a contar la información los periodistas, va a ser muy claro, va a ser bien preciso, va a ser fehaciente, real, que se entienda. Bueno, ¿qué me contestó? Mira, la pregunta fue con Mariano Barrio de La Nación. Los dos son de 2 metros. Yo estaba en el medio un día de junio de 2003. Primer día de junio de 2003, 7, Día del Periodista, y nos contesta, mira, yo tengo 15 ministros, me reúno con uno, tiene 15 problemas, arreglo uno, soy Gardel. Esa es la filosofía de cada presidente, como vos verás. Ahora, Alfonsín no, Alfonsín venía, te contaba, ¿qué querés? Te decía, el presidente de la Nación que te diga, ¿qué querés saber, querido? Claro, son estilos muy distintos. El más distante. Y quizás haya sido Macri, pero también dio sus conferencias de prensa y en malos momentos políticos y se la aguantó, pero
Con respecto a la grilla de presidente, vos sabés que el Ministerio de Economía y la Casa de Gobierno dan el premio naranja y limón, o sea, naranja para el bueno, que muchas veces se lo ganó Labaña, y muchas veces acá se lo ganó Randazzo, y otros funcionarios se ganaron el premio limón. Pero te digo más, el presidente que estuviera más cercano, yo creo que ha sido Alfonsín en el sentido de su contacto con los periodistas y la forma. Si él te decía algo y se pasaba de rosca con el asturiano que le salía, luego volvía sobre sus pasos, estuve mal, querido, perdóname. Un presidente de la nación que haga eso, lo vi pocas veces. Sí, exactamente. Bueno, Gustavo, muchísimas gracias y es tu pasión esto, me imagino. Sin duda, lo último que te voy a decir es que la gente sepa que cuando venís a la Casa de Gobierno, nunca más te vas. De inmediato vamos a nueva pausa aquí en Los Protagonistas del Fin del Mundo con esta recorrida por la Casa de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Ya volvemos. Cuando hicimos la apertura del programa de hoy, le contábamos que más allá de los periodistas, también hay otros, los choferes, personal de maestranza y los mozos, que tienen una tarea muy especial, es constantemente la atención en las distintas áreas de la Casa de Gobierno, los distintos ministerios que están allí. Y quien está de alguna manera a la cabeza de esto es Ernesto Simón, es un mozo ahí en Casa de Gobierno. Pero él estuvo trabajando muchos años en la residencia oficial de Olivos, la residencia de los presidentes, con muchas anécdotas. Claro, ha visto pasar a muchos presidentes, también a muchas personalidades, presidentes extranjeros, personalidades, artistas del mundo del espectáculo, etc. Bueno, son parte de las anécdotas que Ernesto Simón, Café Mediante, ahí en Casa de Gobierno, nos ha contado y queremos compartirlos con ustedes. Ernesto Simón es otra de las personas que nos han facilitado para poder charlar. Acá, Ernesto, bueno, gracias. Primero, gracias por el café. Por favor. Me dijeron que es un café que acá en pocos lugares se ve café, pero uno puede optar con canela, sin canela. Sí, es un toque que le damos, un Exacto. toque personalizado acá de nuestra cafetería. Es el toque Simón. El digamos. toque de la cafetería. De la cafetería. Bueno, todos. Trabajando acá, o lo que tiene que ver en la órbita de Casa de Gobierno hace ya 40 años. Y pero 40 primero, años en presidencia, sí. En presidencia. 40 años, sí. Pero me sí. decías fuera de cámara que estuviste unos cuantos años en 33 años en Olivos y bueno, desde el 2016 ya me vine para Casa de Gobierno. ¿Y cómo fue trabajar en Olivos, en la residencia? Bueno, fueron unos años muy lindos. Yo prácticamente toda mi vida, todo mi trabajo ha sido en presidencia. Terminé de hacer la conscripción en el año 82 en Granaderos y me ofrecieron la posibilidad de entrar a trabajar en presidencia. Me fui en agosto y en octubre entré a trabajar y después en noviembre ya quedé efectivo para trabajar en presidencia, así que ya ahora en noviembre va a ser 40 años. ¿Y tu trabajo allí en presidencia fue también Siempre fue de mozo. Yo estuve en Granadero atendiendo, sirviendo en la mesa de los suboficiales y me quedé enganchado como mozo y seguí trabajando siempre como mozo. Pero en la conscripción también... También estaba atendiendo en el casino de suboficiales. ¿Y ya venías con antecedentes o no? Lo que pasa es que mi familia ha sido también gastronómico, ha atendido concesión en clubes, eso. Y cuando me presenté a Granadero tuve la idea de decir, bueno, a lo mejor por este lado y me fue bien. He hecho toda mi vida gracias a la gastronomía. Un origen de una familia gastronómica. Contame un poco, ¿quién es? Bueno, mi papá, mi papá iba con los ferrocarriles dándole de comer a la gente que hacía las vías. Entonces yo lo mamé bien de chico eso. Y después agarró en Junín, que es donde estuvimos del 67 al 78, agarró la concesión del Club San Martín y ahí también yo hice mis primeros pasos, ayudando en la cocina, ayudándolo a servir las mesas. Hasta que, bueno, después me tocó entrar en la conscripción y ya después en el 78 nos vinimos para acá y me dediqué así un poquito a hacer otras cosas hasta que logré encontrar un trabajo estable y este fue mi primer trabajo estable. En la residencia, o sea que has tenido que estar también con personalidades, más allá de los presidentes de turno, con personalidades internacionales. Sí, imagino, claro, ¿no? claro. ¿Alguno que te haya impactado? Y bueno, estuve con Felipe González atendiéndolo una semana en el pabellón de huésped de la residencia de Olivos. Eso fue muy lindo. Después cuando él se fue,
con el tiempo me mandó una foto firmada por él en agradecimiento por esa semana que estuvimos. Muy cordial, la verdad que es tremendo. Exacto. Y después, bueno, estuve con Bush padre, con Bush hijo, atendiendo siempre estuve con... Imagino que puede haber un poco de nervios, ¿no? Porque una cosa es con el dueño de casa, el presidente de turno, que te conoce, y a lo mejor la personalidad que viene afuera. Mire, ¿o no? los nervios nunca se van, porque la responsabilidad se renueva. Seguro. Usted atiende hoy a un presidente, pero el día de mañana viene otro con una personalidad diferente y hay que tener la responsabilidad para hacerlo bien. Y cuando uno tiene esa responsabilidad, siempre hay un poquito de miedo. Hay seguridad de que uno lo tiene que lo puede hacer bien y todo, pero en ese momento hay que hacerlo. Sí. ¿No es cierto? No tener miedo, digamos, significa, qué sé yo, haber superado una cierta etapa, algo. Pero yo siempre un poquito tengo ahí Claro. cuando estoy. Un traspié, Y algo he que no sea el tenido. café ideal que quiere la persona. He tenido, sí, uno le pasan cosas, ¿no es cierto? Qué sé yo, he tenido en épocas que, qué sé yo, me acuerdo, para contar así rápido, una noche en una cena con el doctor de la Rúa, entro a servir la mesa y me dice el rápido que me tengo que ir, me dice el doctor de la Rúa. Entonces yo sirvo el primer plato, el segundo plato y levanto la mesa. Cuando estoy levantando la mesa me dice, pero Simón, no volvió a ofrecer el segundo plato. Bueno, me fui, no, dice, me quedé con ganas de comer un poquito más. Fui, le busco un plato para él y le traigo. Cuando vengo me dice, pero Simón, dice, me trae solamente a mí, dice, y no le ofrece a los demás invitados, a buscar una bandeja y servirle a todos. Bueno, pasó, él se fue a una reunión que tenía, todo. Cuando vuelve, yo lo estaba esperando, porque siempre lo esperábamos. Cuando entra me dice, Simón, ¿cómo me hizo eso? Dice, ¿a usted le parece? Le digo, pero doctor, le digo, usted me dijo que se tenía que ir rápido. Y la señora le dijo, ay, Fernando, ya está, dice, si Simón no se equivocó, yo le dije que sirviera rápido porque vos te tenías que ir. Así que bueno, ahí quedó, pero digamos, él no se olvidó, se fue a la reunión y vino y no se quedó con eso pensando de que... Claro. Así que... Pienso que en eso de la cena siempre tiene que ver por la parte de la cocina una reserva. O sea, la comida no es justa. No es ¿no? justa, por las dudas. supuesto que no. Pero lo que pasa que, como a mí me dijeron que era rápido, que él se tenía que ir, digo, bueno, aceleré los pasos y digo, no volví a ofrecer, porque generalmente volvíamos a ofrecer el segundo plato. Ernesto, un buen día, dejás residencia de Olivos y pasás acá a Casa Rosada. Y Casa paso Gobierno. acá, a esta misma cafetería que está ahí al lado, y bueno, y ahí ya vine y ya me acerencé ahí, porque la verdad que no soy de andar por un lado, por el otro, digamos. Tengo como un sentido de pertenencia, de quedarme en un lugar. Pero imagino que el ritmo es distinto. Y acá hay un trabajo constante, es un trabajo constante. Nosotros desde que llegamos a la mañana, estamos después con las reuniones y todo, no nos falta trabajo, por suerte, no nos falta. Sí, lo veíamos en Sí, este sí, tenemos. Ahora ya empezamos con la etapa de los almuerzos, después a la tarde las reuniones. Claro. Por suerte, la verdad que tenemos un gran equipo, somos un muy buen equipo, eso es lo valorable, que acá todos codo a codo, esto es así. Nadie es más que nadie, somos todos iguales, todos iguales. Muy bien, Ernesto. No sé. Yo creo que veo que más allá que el trabajo específico tuyo hace que estés en contacto con quienes deciden, por ejemplo, los destinos del país, para ustedes es un trabajo común y corriente, ¿no? Más allá de la persona. Esta es nuestra segunda casa y muchas veces nuestra primer casa, porque muchas veces dejamos a nuestra familia para trabajar en esto. Nos ha pasado un montón de veces. Hace falta, estamos acá. Yo siempre le digo a todos, conseguir un trabajo y estar al lado de las personalidades que estamos es un privilegio. Nunca nos tenemos que olvidar. Eso es así. Para mí siempre lo fue y yo trato de inculcárselo a veces a los demás. Nosotros entramos a la casa de gobierno como si entráramos a nuestra casa. Ponemos el dedo y entramos. Y en nuestra casa a veces tenemos que poner la llave y abrir.
Acá ni siquiera eso. Por eso la importancia de trabajar acá. No cualquiera viene y entra a la Casa de Gobierno. Nosotros tenemos ese privilegio. Ernesto Simón, Ernesto todos te conocen más Sí, por Simón, sí. Que es tu apellido. Muchísimas gracias. Por favor, gracias a ustedes. A mí, le digo, nunca me gusta este tipo, pero Bueno, como dije que era... pero tenemos un productor que No, nos está muy bien, bueno, está muy bien, sí, está muy poder de bien. convencimiento Yo les muy agradezco y la verdad que acá el equipo de lo que es gastronomía y mozos de la Casa de Gobierno es excelente. No tiene nada que envidiarle en ningún lado. Hay mucha gente que trabaja y trabaja muy bien, esa es la verdad. El café es excelente. Bueno, muchísimas gracias, es muy amable. Otro sector interesante que pudimos visitar es el Salón Eva Perón. El Salón Eva Perón tiene una larga historia también, porque Mario, en este caso otra vez estamos con Mario Puertas, nos va contando qué funcionaba allí antes de llamarse el Salón Eva Perón. Es uno de los salones, usted a lo mejor lo ve en los noticieros, fotografías, donde suele reunirse el presidente con su gabinete. Uno de esos salones es el más utilizado. Y muy pegado a lo que es el balcón histórico, ese balcón donde salía a hablar en las grandes manifestaciones Eva Perón. Así que vamos a compartir también todo ese momento tan especial y tan enriquecedor, porque nos habla de gran parte de la historia de la República Argentina. Lo vemos. Mario, otra vez con vos. Otro lugar fenomenal es este, ¿no? Este salón, una decoración exclusiva. Contanos un poco la historia de este lugar. Bueno, la historia fue mi primera oficina. Mirá. Esta, como yo anteriormente te conté, era la Secretaría de Información Pública. No te voy a decir quién estaba a cargo en esa época, porque era una época que no importa. No se quiere recordar. Sí. ¿No? Pero bueno, acá estaba el Secretario de Información Pública y mi oficina era allá atrás. Allá atrás. Estaban las secretarias y nosotros los cadetes. Bien. Y después se fue transformando. El salón me decía, bueno, yo te preguntaba, Eva Claro, Perón se llama. Ahora se llama Eva Perón, sí. En un principio, esto, después del año 87, que se disuelve la Secretaría, en la época del doctor Emilio Gibaja, esto pasó a ser como un depósito, una oficina, qué sé yo. Bueno, no sé cómo comentártelo bien, pero bueno. Y después se restituye con la segunda presidencia de Carlos Saúl Menem, y acá estaba el vicepresidente Carlos Rucau. Que era Carlos Rucau. Ahí es donde se pone en valor todo esto, todo lo que estamos viendo ahora. Digamos ¿no? que era el despacho, del no esto ahora. Esto después se hizo, hasta acá estuvo Rucau, Chacho Álvarez, Scioli. Después, en la época de Néstor, esto se reconstruye, se hace el Salón Eva Perón, y el contiguo, que después te lo voy a mostrar, Sí. es el Eva más chiquito. Exacto. Pero bueno, pero hoy en la actualidad se utiliza para reuniones. Diferentes reuniones de gabinete, cuando se reunión de gabinete nacional, en la cual encabeza el presidente o el jefe de gabinete, visita de algún presidente donde se hacen reuniones bilaterales entre los presidentes, Sí. y bueno, reuniones variadas de presidente. Pero lleva el nombre, yo insisto en esto, Eva Perón, porque estamos muy cerquita de unos ventanales, los famosos balcones. Podemos ir, ¿no? Sí, obvio. Bueno, sí, claro. también escenario de acontecimientos importantes de la historia argentina. A ver, Sí, estamos bueno. en este sector, podemos entrar, Sí, podemos claro, ir. Sí, claro. Bueno. Para decirte, era, para que trabaja acá, es el balcón de María Eva Duarte de Perón. Entramos entonces y lo vemos, ¿eh? Vamos. Bueno, abierto ya estas puertas y estamos en lo que vos decías, el balcón de María Eva Duarte María de Perón. Eva Duarte, ¿no? Sí. Bueno, yo creo que acá, claro, esta vista panorámica, esta vista especial de la Plaza de Mayo, uno está acá y ya recuerda gran parte de la historia, época del peronismo. Sí, obvio. ¿Eh? Sí. Y Época para de ustedes peronismo. ya es una cosa común. Cosa que no, yo no la viví esa época, ¿eh? No, pero digo, estamos en un lugar también, Sí. yo tampoco la viví, No. pero estamos en este lugar, este balcón, ¿no? Sí. Precioso. Pero me imagino que las sensaciones, yo siempre uso la palabra esa, son muy especiales. Yo me remonto a la época, me imagino a la época del peronismo, esta plaza llena de Llena. gente, ¿no? Sí, llena, Y la gente hasta trepando
para Sí. llegar al balcón. Sí, exactamente. De hecho, estamos Sí. poniendo, mientras hablamos, momentos, por ejemplo, de Eva, cuando le hablaba a la gente y hay una escena de unos Un chicos. chico, sí, que está con guardapolvo, le da la mano y le hace, Ajá, típico de Evita, de dar ese saludo. exacto. Bueno, nos vamos a ir a otro balcón histórico aquí en la Casa Rosada en Buenos Aires. Contiguo al Salón Eva Perón está lo que hoy se denomina Salón de los Científicos, reconocidos científicos de la República Argentina. Se ven allí sus cuadros como un homenaje a estos hombres y mujeres que dieron tanto para nuestro país. Ese salón antiguamente era el salón de la Dirección de Ceremonial y Protocolo de la Casa de Gobierno. ¿Por qué es también importante? Porque justamente es donde pasaban y pasan distintas autoridades, pero digamos que lo más emblemático es el paso del entonces presidente Juan Domingo Perón y de su esposa María Eva Duarte hacia el balcón, porque usted va a notar ahí que nos vamos trasladando del Salón de los Científicos y a pocos metros abrimos las puertas y estamos en el famoso balcón histórico de la Plaza de Mayo. También contado estos relatos, estas anécdotas, por Mario Puertas, quien, por ejemplo, también recuerda cuando llegó la selección argentina, cuando pasó Diego Armando Maradona y otras personalidades. Momento también especial en este programa que estamos compartiendo con ustedes en Casa de Gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Contiguo al Salón Eva Perón, otro salón importante. Contándonos un poco también la historia. Vos me decías el Salón de los Científicos. Sí, exacto. Ahora se llama así. Sí. ¿Qué funcionaba aquí? Acá funcionaba la Dirección General de Ceremonial. De aquel lado también estaba la parte de protocolo. Y bueno, acá han pasado muchas personalidades. Y tuve el orgullo de haber conocido en este sector que trabajaba yo antes de entrar a trabajar en Casa de Gobierno y antes de hacer el servicio militar. Trabajaba para una confitería con mi padre, y el cual que era la confitería Desti, que era la que hacía proveía los eventos acá. Tuve el placer, el honor de haber conocido al general Perón. ¿Y por qué? Imagino que acompañaste a tu padre. En la tarea de trabajar en la confitería, como ayudante de cocina. Ah, estabas como ayudante de Sí. cocina. ¿Y sabías que ibas a conocerlo? No, ¿No? no sabía. A mí no me habían dicho que iba a estar. Fue el 1 de mayo del 74, cuando el general salió acá a su discurso, y después lo vi nuevamente el 14 de junio, de poco tiempo antes que fallezca. Claro, acá ese 1 de mayo es el último discurso. No, uno de los último, últimos. el uno de los anteúltimo. últimos discursos. El último 1 fue el 14 de junio. de junio, y ahí volviste a verlo. Ahí lo volví a ver. Y te pudiste acercar, lo viste de lejos. Lo tuve cerca y me dio un beso. Claro, eso es inolvidable, ¿no? Sí. Me imagino que ya conocías toda su historia, Sí. por muy joven que fueras, pero a través de tu familia o vos mismo, ¿no? No, yo bien. desde ese día me hice peronista. ¿Ah, sí? ¿Fue Sí. por eso? Sí. ¿Por qué? A ver, ¿qué Y pasó? la imagen, aunque ya estaba pobre, estaba en sus últimos momentos de su vida, estaba enfermo, desgraciadamente. Y bueno, una cosa que me resaltó, me transmitió y empecé en el peronismo, Bien, pero yo no ejerzo militancia en Casa de Gobierno. Acá, como dijo mi compañero el mozo Simón, acá se viene a trabajar. Sí. La idea política es otra cosa. No, Balcarce 24, Balcarce 50 para afuera. Claro, exactamente. Bueno, cuando dice Mario Balcarce 24 es por donde se entra y el Balcarce 50 es el arco de entrada, la entrada principal de la Casa Rosada. Exactamente. Pero me decías, acá estaba ceremonial y protocolo, pero había mucho movimiento porque estamos otra vez muy cerca de otro balcón histórico. ¿Lo vamos a ver? Te invito. Bueno, vamos a acompañar a Mario en otro de los balcones que mucha gente ya se lo debe imaginar. Vamos a entrar entonces a este balcón histórico de la Casa Rosada, el famoso balcón, Mario, del peronismo. Vamos a acercarnos, vení, acércate para acá y vamos a ponernos mirando un poco a los chicos. Ahí, fíjense
lo que es este balcón y la vista, ¿no? Como veíamos recién el balcón que decíamos de Eva Perón. Sí. Pero bueno, acá también, no sé, más allá de los políticos... Han pasado muchos. Sí, seguro. Han pasado muchos. La selección, yo me acuerdo. Año 86. Claro. Recibida por Alfonsín en el Salón Sur y después venir acá a festejar el campeonato. Exactamente. Bueno, pero volviendo a lo del peronismo, las salidas del presidente Perón a este balcón. Era infinita. Claro. Millones de personas. Claro. Es como yo lo he visto por televisión. Sí, bueno. Y esos 2 días que lo conocí, bueno, lo he vivido de acá, pero esto era impagable ver eso. Claro. Impagable. Es lo que yo te decía con el otro balcón, el que decíamos de Eva Perón. Uno se transporta en el tiempo, que uno lo haya vivido y ver esto lleno de gente, la gente queriendo subir, sí. Porque esto es lo que pasaba también. Claro, esto no es como se ve ahora, que está todo reformado. En esa época era una vereda, esto era una calle. Claro, en la calle circulaban los coches, los colectivos, todo. Y bueno, esto se fue transformando después con el tiempo. Exactamente. Bueno, Mario, ¿qué decirte? Agradecerte realmente de corazón a vos, toda la gente del área, de acá de la Casa Rosada, del área de prensa también, por esta predisposición. No. Estamos para eso, para comentar lo que es, como dijo Simón, te lo repito nuevamente, nuestra segunda casa. Nos vamos ya al encuentro de la última pausa comercial aquí en Los Protagonistas del Fin del Mundo. Lo hacemos con más fotos de distintos momentos y el detrás de la escena de este programa. Como siempre, en la medida de las posibilidades con nuestro tiempo, la recomendación del libro que edita la editora cultural Tierra del Fuego, en este caso para los chicos, y es esta publicación de reciente aparición que se llama La Casa de los Carámbanos. Los carámbanos, y en eso yo recuerdo una gran escritora, como fue Lucinda Otero, la nena Otero, que siempre hablaba de los carámbanos, ¿no? Esas hielos que cuelgan de los techos y que los chicos, y a veces los grandes también, buscamos para jugar y hacen las espadas o juegan en la época invernal. En este caso, La Casa de los Carámbanos es un texto que escribió María Clara Vizcacha y las ilustraciones de Verónica Beltrán. Y dice en la contratapa, a Pedro le encanta que llegue la nieve, lo hace para jugar y compartir el paisaje con su hermanita, se llama Naná. Le gustan especialmente los carámbanos porque puede inventar un montón de historias que le trae el invierno. Esto lo hace allá en su casa, dice, cerquita de las nubes. La Casa de los Carámbanos de María Clara Vizcacha y las ilustraciones de Verónica Beltrán de la editora cultural Tierra del Fuego. Aquí estamos mostrando la tapa, las ilustraciones son hermosas, de fácil lectura, obviamente, y es nuestro libro recomendado en la emisión de hoy del programa. Programa que vamos a compartir con ustedes en tan solo 7 días, como siempre, a través de Los Protagonistas del Fin del Mundo. Muchas gracias.